Bueno, se acerca uno de los eclipses más importantes del año y el que inaugura la temporada de Virgo-Piscis. Si bien dentro de poquito va a volver a haber un eclipse en el eje de Aries-Libra. ¿Cómo estás, Itziar? Qué placer tenerte aquí para hablarnos de este eclipse tan importante. Pues como siempre, María, orgullosa, agradecida y bendecida de ser invitada por ti en este canal. Y la verdad es que ya no solo son las ganas de comentar este eclipse tan importante, a mí desde luego me ha fascinado, ¿no? Yo creo que en esto los astrólogos y astrólogas podemos coincidir, ¿no? Que hay eventos que nos permean o que nos resuenan más que otros y este, por lo que sea, me ha atrapado. Pero he de decir que el venir ya a comentar la luna llena forma parte también de echarte de menos, o sea que vengo con ilusión porque te echo de menos y este encuentro pues para mí es muy nutridor, la verdad que sí. Es que creo que en nuestra relación uno de los factores determinantes fue que nos pudimos conocer en persona y eso es Sí. increíble lo que acerca. Así que sí, yo también feliz, somos el dúo dinámico de las lunas llenas. Esta vez nos toca una luna llena bastante especial. Ujú. Pensé que vos habías preparado algo, ¿no es cierto? Bueno, Si querés compartir, compartirlo, simplemente compartir la carta, si te parece. me parece bien. Y bueno, la verdad es que yo soy consciente de que hay mucho en movimiento, mucho en juego. Eh, y bueno, en este dúo que hacemos y en este compartir, siempre me inspiras, ¿no? Desde tu mirada y ver dónde nos lleva, ¿no? Porque también esto siempre como un poco es muy creativo. A mí me encanta también estos encuentros en el que hay una parte, yo creo, importante de la astrología. Por un lado, es ver la parte técnica, ¿no? Que es lo que estamos mostrando aquí. Yo sé que cuando mostramos la carta hay personas que les gustan y hay otras personas que igual dicen, bueno, me estoy acercando desde el principio, no domino mucho qué es esto, ¿no? Y puede abrumar. Pero la parte técnica es muy importante, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar de ese eje Virgo, Piscis que tú habías dicho, ¿no? La parte técnica a mí me parece fundamental. El saber que estamos en una luna llena en la que vamos a tener un cometa activado por la luna llena, por el propio la luna llena en eclipse, bueno, que es eclipse de luna llena, que es un eclipse parcial, que es eclipse de luna llena porque el Sol, la Luna y la Tierra coinciden en la órbita y entonces la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y entonces hace que ese Sol, ¿no? que emana, esa luz, perdón, que emana el Sol no le llega a la Luna. Así que aquí hay un tapado de la luz en plena oscuridad que va a dejar como toda esa energía lunar más en el inconsciente, como flotando, como perdida, ¿no? Esta característica que tienen las lunas llenas de iluminamos algo del inconsciente que emerge y que lo traemos y le podemos, ¿no? Lo podemos ver con perspectiva, esto se distorsiona con el eclipse, ¿no? Y luego, simplemente por poner esta parte técnica encima de la mesa, a ese trígono con el que yo he estado conectando bastante estos días entre los tres planetas transpersonales que ya hemos hablado alguna vez y seguiremos hablando, Neptuno, Plutón, Urano, se le añade la luna llena en oposición y por tanto aparece este cometa acompañado de una T cuadrada entre Plutón, Venus y Quirón, de enorme poder y potencial, y otra T cuadrada, Júpiter, eh, Neptuno y Mercurio, ¿no? Así que aquí vamos a ver, luego a desengranar a nivel interpretativo qué es lo que dice, pero como base virginiana, la exposición de lo técnico para luego pasar a esa interpretación. ¿Te puedo pedir, Itziar, que marques con el cursor la de los tres transpersonales? Sí, Perdón, Plutón, Urano, ahí tenemos eso es. Plutón, Eso. Nosotros Urano y veníamos, Neptuno. eso es. Nosotros veníamos teniendo un trígono menor que se llama, que es dos planetas que están en trígono, que es Plutón en trígono con Urano, están a 120 grados, y hay un planeta que hace sextil, se pone a 60 grados de ambos dos, que es Neptuno. Así que Neptuno es el punto focal de esta figura geométrica de los aspectos astrológicos.
Neptuno, Plutón y Urano. Bueno, Mm. había olvidado comentar que encima estamos en un momento que ya anticipábamos en este final de año, intenso, complejo, al que se le suman Plutón, Saturno, Neptuno, Quirón, Urano, planetas retrógrados, ¿no? También. Así que Mm. vamos a ver en este juego en el que estamos. Pero sí, este sería el trígono menor al que de pronto llega a visitar la Luna en oposición al Sol y por tanto hay en el cielo un gran trígono de Tierra que al tener la cola por los transpersonales y esta oposición forma lo que llamamos un cometa junto a estos triángulos rojos de Plutón en cuadratura con Venus y Quirón y Júpiter en cuadratura con Neptuno y con Mercurio, bueno, que también Júpiter está en cuadratura a Saturno, también a la Luna, en fin, pero así un poco como esta visión de lo grande, de lo importante que hay en el cielo. Así que servido el menú, María, no sé por qué plato te apetece empezar. Bueno, me gustaría detenerme un poquito en ese Neptuno, y, que es el punto focal entre un trígono entre Plutón y Urano. Primero explicar que al estar los planetas retrógrados se mueven con mayor lentitud de la habitual y esto suele hacer que su impacto, que podamos sentir su impacto con más fuerza, digamos, ¿no? Porque bueno, es como si yo estoy todo el tiempo pisando en un mismo lugar, voy a generar una huella mayor que si paso más velozmente. Y Plutón-Urano, por más que esto sea un trígono, uno lo podría asociar con situaciones disruptivas, situaciones destructivas, ¿no es cierto? Son dos energías, una que tiene que ver con lo imprevisto, con lo novedoso, la otra que tiene que ver con la concentración de poder. Y tener a Neptuno ahí en el punto medio, porque es justo el punto Sí. medio, me parece bastante significativo. Esto podría dar cuenta, por ejemplo, de algún tipo de virus, algún tipo de epidemia o algún tipo de contenido que se transmita, pero visualmente, o cuestiones bueno, viste cómo es Neptuno. Neptuno también puede ser un poquito engañoso porque nos crea una ilusión, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto va a ser algo que va a estar a la orden del día, sobre todo. Bueno, dentro de un marco que no es fácil, porque Plutón-Urano, por más que sea un trígono, nunca es una combinación fácil, nunca. Además, al ser transpersonales, la sensación, por lo menos que yo tengo generalmente cuando suceden estas cosas, es no tengo nada, no tengo demasiado que hacer. O sea, esto es, ¿no? Como por ejemplo, Sí. no sé, si ahora surgiera no sé, algún virus que se transmite con mucha velocidad, por ejemplo, con ese Neptuno. Bueno, más que yo lavarme las manos y cuidarme, pero viste, ante los hechos a nivel mundial, la sensación a veces es, y no sé si esto está en mis manos o un poco lo vivo como, bueno, espectadora y haciendo lo que puedo. ¿Qué opinas de esto? ¿Te parece muy controvertido? No, no, me parece, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos en manos, esta configuración, pero con una posición diferente, estuvo activa con, no recuerdo ahora, pero alguna de las guerras mundiales. En ese momento creo que era Plutón, si no me equivoco, el que estaba en el foco, pero fíjate que es así, o sea, cuando estamos bajo, ¿no? O sea, cuando estamos de alguna manera bajo aspectos, aunque sean lo que llamamos amables o más suaves, ¿no? De los transpersonales, estamos conectados con algo de lo colectivo y estamos en manos del inconsciente colectivo. Además, añadido a lo que tú estabas comentando, esta configuración a nivel astrología mundana, ¿no? Para diferenciar lo mundano de lo natal y de lo personal, claro que aquí la diferencia no es tanta, pero ¿cómo lo podría yo explicar? Es decir, para mí es la unión de estos tres planetas, Neptuno, Plutón y Urano, son el impulso inevitable a enormes cambios sociales. Entonces, ¿por qué? Porque al final, entre los tres, ¿no? Plutón, entre lo que tiene que dejar atrás, hacer emerger, romper, terminarse de llevar, Urano, la conciencia que nos quiere, que nos quiere invitar, ¿no? A abrirnos a una nueva conciencia, a mayores cuotas de libertad, de individualismo, de darnos cuenta de las cosas. Neptuno, con esa energía de llevarnos hacia la utopía, hacia nuestros ideales, hacia nuestros sueños. Los tres combinados es una
limpieza de Neptuno, regeneración de Plutón y un despertar de Urano, que juntos, en principio, históricamente, lo que hacen desde la parte de astrología mundana es activar todos los mecanismos posibles desde el inconsciente colectivo para que se produzcan enormes avances y cambios sociales. Y eso que todavía no hemos llegado al año pasado, donde los tres van a cambiar de signo. Plutón en El año que Acuario, viene. Neptuno el año que viene, Neptuno en Aries y Urano en Géminis. O sea que seguiremos hablando de esto. Entonces, a nivel Totalmente. personal, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos cosidas a este entramado. Formamos parte de lo que estos tres transpersonales tejen. Y fíjate que ahora mismo yo diría, como diría un buen amigo astrólogo que coincidimos en la frase, ¿no? Frederick, con el que nos solemos juntar para los encuentros de Stellium, dice, quien diga ahora mismo que está bien y que no le está pasando nada, es que vive en un mundo de fantasía, ¿no? Yo creo que ahora mismo, con esa entrada de Plutón de nuevo en Capricornio para hacer la última visita, creo que también esto es muy importante, ¿no? Plutón Sí. marchándose hacia Acuario, dijo, ay, que creo que me he olvidado algo, ¿no? En plena, cuando ya había hecho toda la mudanza, había sacado las cajas y se había llevado todo y había abandonado el piso, la casa, de pronto dice, ay, creo que no lo he dejado todo bien, creo que me he olvidado algo, ¿no? Y a nivel colectivo, pues a mí hoy se me ocurre decir que lo primero que se olvidó es contarnos que un señor en Francia drogaba a su mujer hasta dejarla en coma para invitar a personas del barrio a que la violaran y estamos ahora mismo despertando hacia muchos temas. Este ha sido como el disparador de otros temas porque estamos con una conjunción Neptuno-Luna. Luna son los niños, las mujeres, entonces la vulnerabilidad, cómo, no, quién es víctima, quién no es víctima, a quién se le echa la culpa, a quién no se le echa, cómo vivimos desde... Y todo esto en lo natal traído a cómo estamos viviendo ahora el no caer en el rol de víctima o cómo vivimos el victimizar a otros o no. Yo creo que esta es una temática ahora mismo increíble que está encima de la mesa y que a nivel personal nos está tocando mucho, mucho, sobre todo desde lo femenino, ¿no? Totalmente. Bueno, antes de ir a la parte personal, quisiera Ujú, hacer, y más personal, quisiera hacer dos acotaciones más, como para ver las cosas globalmente, ¿no es cierto? La ujú, primera es que no astronómicamente, pero los invito a salir a sus jardines, a salir al balcón, a mirar el cielo, porque en este momento justo al atardecer, Venus está súper visible, súper visible. Venus está ya alcanzando su máxima elongación, se la ve en el oeste con muchísima fuerza, está muy brillante, así que aprovechenla. Y luego también por esta oposición que ya tuvimos de el Sol con Saturno durante todo el mes de septiembre y también durante el mes de octubre, Saturno va a estar visible durante toda la noche. Lo vamos a ver apenas se pone el sol en el este y lo vamos a tener durante varias horas, porque al estar a su máxima distancia, todas las horas que el sol esté por debajo del horizonte, Saturno va a estar por encima del horizonte. Así que y Saturno está retrógrado, con lo cual está cerca, relativamente más cerca de la Tierra, es más visible, tiene mayor brillo. No se va a ver tanto como Venus, pero aprovechemos esas perlas porque realmente eso como astrólogos nos ayuda es como que para mí nos ayuda a entender mejor los simbolismos astrológicos porque uno puede ponerse en los pies de esos antiguos que miraban el cielo y decían Venus es buena ¿no es cierto? Como que te da una idea de cómo se fue desarrollando la astrología. A mí me parece que es lindísimo poder verlo de este modo. ujú. Sí, sí, estamos con la astrología en la carta, en el papel y realmente todo está en el cielo, ¿no? Nos olvidamos un poco de mirar hacia arriba, haciendo ese símil con el título de esa película también que tuvo como mucha resonancia, ¿no? Nos olvidamos de mirar hacia arriba y hay que mirar hacia arriba. Así que jo, me encanta, yo me apunto a esa visión y además este Venus, ¿no? Este Venus que está en Libra, que está fuerte, que está poderoso y que puede ser, ¿no? De alguna manera la traída, ¿no? De mujeres potentes, bueno, desde lo femenino, desde ese rol, ¿no? De ese Venus en Libra que valora sobre todo, ¿no? La mediación, la negociación, la armonía
y que es tan necesario como impulso hacia adelante. A veces no solo el impulso es el directo de ese nodo, ese nodo norte en Aries que puede alimentarse y nutrirse de ese Venus en Libra, ¿no? Que venía de estar ahí en conjunción al nodo sur. Eso quería decir, ¿no? Porque Venus estuvo potente en Libra, pero en conjunción al nodo sur, y Mm, William Lilly en astrología cristiana, este astrólogo del siglo XVII, habla del nodo sur asocia el nodo sur con escándalos. Y vos fíjate que el escándalo de este que vos comentabas, de esta mujer en Francia, y ahora porque este nodo sur estuvo, varias semanas estuvo, ¿no? Venus acercándose al nodo sur o Venus recién separada del nodo sur, y todo esto sale a la luz, lo que pasaba en Francia con ese Venus nodo sur, ese gran escándalo, ¿no? Y a partir de que Venus ya se separa del nodo sur, sigue fuerte, al día siguiente del eclipse ya va a estar muy cerquita de la estrella ujú, Spica, es un Venus realmente potente. Vemos que esta mujer logra defenderse sí, y logra defenderse en la pública, ¿no? Dándole herramientas a otras personas, a otras mujeres que sufrieron situaciones similares. Discúlpame, eh, te interrumpí. no, 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 María, eso te iba a decir, no te interrumpía yo, eso te iba a decir, que no solo lo que comentas, sino que eso, que además ella dice, yo quiero dar la cara, yo quiero dar la cara, quiero que la culpa y la vergüenza cambie de bando, ¿no? Entonces, y es ese Venus en Libra queriéndose hacer visible del nodo sur al nodo norte, ¿no? Esa transferencia de poder y de energía hacia el nodo norte que a mí me parece tan interesante. O sea, que para nada estaba queriendo complementar o sacar ese dato de decir, si tienen que proteger mi identidad, entonces no va a salir la identidad de los 51 hombres que están ahí sentados y yo quiero que esto se sepa, ¿no? Y ese acto de valentía, pues... que es enorme, ¿no? Yo creo que entroncado eso en el panorama en el que Neptuno, Plutón, Urano, en los últimos grados de esos signos, indicando que estamos al final de ciclo, en el cierre, retrógrados, queriendo retomar temáticas que no pueden quedarse atrás, que se olvidaron, que no dio tiempo, que estuvieron ahí latentes y de repente como que emergen. Yo fíjate que diría, María, no, no sé cómo lo ves tú, pero estaba yo como conectando con esta idea de, porque fíjate, cuando Plutón el 20 de noviembre ya entra en Acuario, no sé en qué grado puede darse, ¿no? Pero puede incluso darse entre el cambio. Pero cuando Plutón esté en Acuario y el año que viene Urano entre en Géminis, son dos de las tres piezas que están activas cuando la Revolución Francesa. Solo faltaría Neptuno, que estaba en Libra, pero va a estar en Aries. Fíjate que Aries es el opuesto de Libra. O sea que la configuración es muy, muy, muy parecida y muy cercana a lo que había en ese momento. Y yo hacía un poco la lectura de lo que está pasando ahora como esa olla que va cogiendo presión, tres planetas personales, todo el colectivo dentro de una olla a presión. El fuego encendido, retrógrado, cerrado, ahí no puede salir nada, cogiendo vapor, cogiendo vapor, cogiendo vapor, eh, si yo no estuve, no recuerdo que estuviera o creo que no estuve en el previo a la Revolución Francesa, pero tengo la sensación de que estamos en un momento simbólicamente muy similar a lo que pudo pasar al previo de algún tipo de estallido social. O sea, para mí esta es la antesala y la preparación para qué, o bien en Argentina. Eh, por las protestas que hay. O bien en Francia, donde Macron ha designado un presidente de una ideología cuando las elecciones las ganaron el partido de la otra. O sea, me da igual quién, ¿no? Pero en ese movimiento que ha sonado un poco autocrático, que también ha enfadado. En fin, con todo lo que está, con lo que está pasando en las redes sociales, las elecciones de Estados Unidos tensionando al máximo, el tema de, bueno, la guerra, la invasión, el genocidio que sigue en Gaza. O sea, si vamos sumando y vamos sumando, ¿no es esto el vapor que puede estar inflando la presión en el interior de la olla a presión y que luego, ¿no? Con todo ese aire que va a llegar ahí y ese fuego, ¿no? De Neptuno en Aries, Plutón en Acuario y Urano en Géminis. Esto es lo que yo, mi cuerpo de alguna manera resuena mucho con estos tránsitos astrológicos, lo que puede pasar. Bueno, en realidad, una de las cosas que ya habíamos comentado, yo ya había comentado en otros videos, pero una de las cosas por la cual esta luna, este eclipse a mí me resulta significativo,
es que la Luna va a estar en el grado exacto en el que estuvo cuando se hizo la conjunción de Júpiter-Saturno en el cero Mm, de Acuario, inaugurando un nuevo periodo para la humanidad en diciembre del 2020. 20. ¿No es cierto? Ujú, 21 de diciembre del 2020, si no me equivoco. Con eso lo es. cual, esta luna, este eclipse trae algo a la mesa que sabemos que no puede no ser importante a nivel mundial porque tiene resonancias muy fuertes con esa carta, ¿no es cierto? Mm, También yo pienso, me pregunto ujú, si este intento de estos planetas retrógrados y ese Plutón cambiando de signo, ¿no es un intento también de los grandes poderes concentrados de volver hacia métodos que ya realmente están caducos, han caducado por los avances de la tecnología? Y también, además de las cosas que vos decís, una de las cosas que yo pienso no será si con Urano en Géminis, Plutón en Acuario y luego Neptuno en Aries, esto no inaugura una etapa de la humanidad en la que ya realmente eh, podemos trasladarnos al espacio. mm. Porque fíjate, ¿no? Y me parece que eso cambia toda la dinámica de los conflictos internos. Sí, Eso, o sea, seguiría habiendo conflictos porque somos personas, somos humanos y nos relacionamos así, es nuestra naturaleza, sí. lamentablemente, pero creo que ya entrar el factor espacio Mm. cambiaría la dinámica, cómo se juegan los poderes, quién se queda con qué, o sea, así que también creo que vamos a inaugurar, esto está como haciendo un anuncio de algo que se va a inaugurar dentro de no tanto, dentro de Sí, de no hecho tanto. ya se está preparando el primer viaje espacial privado, ¿no? O sea, el primer viaje al espacio privado, ¿no? De turismo. O sea, que no sé si era en estos días que se estaba preparando, así que puede que efectivamente, sí, sí, me resuena también un montón todo esto, ¿no? Porque con Plutón en Acuario es previsible, ¿no? Que ya se consolide una nueva cosmovisión del universo. También está el tema de la nanotecnología, porque también es ahí como Plutón lo pequeñito, ¿no? De alguna manera. O sea, la idea con esta configuración es que la transformación es inevitable e inminente a niveles que igual pues igual muchas personas no nos hacemos ni idea o no se hacen ni idea, ¿no? Depende. Depende No, no, yo creo que no depende de lo sabemos que lo que podamos viene. imaginar. Sí, sí, claramente el aire y el fuego van a tener una enorme repercusión y cuando hablamos de aire no solamente estoy pensando en el Mm, espacio, también estoy pensando en, bueno, posibilidades de que mm, las fuentes de energía vengan por el aire o también por supuesto que también podrían ser las armas, ¿no es mm. cierto? El aire la calidad del aire toma repercusión, Sí. si empiezan a haber colonias, porque Plutón va a estar muchos años en Acuario, empiezan a haber colonias en otros planetas, Ujú, cómo se gestiona el tema del aire, del oxígeno, o sea, esos son los temas que se van a venir, nos estamos adelantando, pero creo que está bueno ya mm, ponerlo sobre la mesa porque, te repito, esa luna se hace en el grado exacto de la luna mm. de la gran conjunción, que inauguró un periodo, cambió cambió de Mm, elemento, se hizo en aire, no mm. es casualidad, ¿viste? Eso es. Y luego, pues yo creo que estas dos Ts cuadradas, ¿no? Que están también con este eclipse, Júpiter, Neptuno, Mercurio, seguimos, ¿no? Con temáticas de las redes sociales, la verdad, como, qué es verdad, qué no es verdad, si se puede o no regular la verdad y en función de quién, bueno, toda esta temática. Y yo creo que, porque todo esto lo tenemos también en nuestra carta natal, ¿no? Y esa cuadratura Plutón, Venus, Quirón. Yo he estado estos días eh, haciendo varias, ha coincidido que se han concentrado en pocos días varias revoluciones solares de personas que van a cumplir años en torno al eclipse. Entonces he tenido la gran suerte, ¿no? Y el privilegio, yo siempre lo digo, de poder acercarme a través del alma y la energía de las personas a un año que iba a tener esta configuración y he podido trabajarlo, ¿no? Y dentro de que el eje nodal todavía está en Aries, aunque este eclipse está en Virgo Piscis y puede ser la antesala de ese tránsito de los nodos, ¿no? a Virgo Piscis, hay algo último todavía que afecta mucho a las relaciones.
el tema de los límites, de la asertividad, de cómo somos más auténticas en las relaciones, de cómo dejamos atrás relaciones que no funcionan y nos atrevemos, ¿no? a mirar al vacío, ¿no? Antes de quizás ir o no ir o esperar a que aparezca otra relación, ¿no? Porque yo creo que a todas y todos nos va a caer ese Plutón en cuadratura Venus-Quirón en la carta natal, ¿no? Desde la herida, despertando heridas de lo más profundo para todavía sanar, seguir sanando y dar una estructura, ¿no? Porque fíjate que tenemos Quirón en Aries con Venus en Libra. Estamos hablando de las relaciones. Venus está en Libra, en su signo, en esa energía que nos va a mostrar, ¿no? Qué pasa cuando nos relacionamos o estamos con el otro y ese Plutón que está en cuadratura, ¿no? a esta oposición. O sea, yo creo que también es un eclipse muy importante. Sé que puedo estar sugestionada y no ser muy objetiva, y aquí lo reconozco cuando creo que puedo no serlo, porque a mí el eclipse me cae en el ascendente de la carta. Pero En el grado exacto o a cuántos grados eh, de tu ascendente? en el grado, aún si, a un grado, un grado o menos de un grado, o sea que Mira, as- yo creo que los eclipses sobre el eje 1-7 son, a mí fueron los que me cambiaron la vida. Yo empecé a estudiar astrología dracónica y empecé a estudiar astrología horaria con eclipses sobre mi ascendente. Así que después nos contarás, ¿eh? A claro que mí sí. me resultaron realmente súper transformadores. Los eclipses, cuando caen cerca de los ángulos o cerca de un planeta personal, sobre todo, bueno, son Sí, sí. hiperpotentes, hiperpotentes. Y de hecho, es verdad, esta configuración del cometa, de las cuadraturas, es anterior, precede al eclipse, ya se viene dando. Por eso estamos grabando, ¿no? este vídeo unos días antes de la luna llena. Yo ya llevo sintiendo algo, por supuesto que os compartiré y contaré esa culminación que siempre trae la luna llena, ¿no? Porque la luna llena puede hacer que algo culmine en el sentido de que llegue a su punto más álgido o también que finalice, que termine. Entonces, sí, sí, por supuesto, encantada de compartir aquí con todos los que nos siguen, pero creo que realmente sí que siento que es un momento muy vital a nivel colectivo que hace que eso se transfiera a que sea un eclipse y una luna llena muy vital a nivel personal, natal, psicológico. Genial. ¿Cómo lo venís sintiendo? ¿Estás cansada? ¿Te duele la cabeza? ¿Cómo es el efecto? Bueno, el efecto es un poco lo que está en el mapa. A ratos muy, muy activa y acelerada, porque sí que tengo la sensación de que está esa energía de Aries a través del nodo activa, y a ratos triste, ¿no? Porque creo que hay mucho de canalizar también. Eso también me gusta siempre recordarlo, ¿no? Que a veces la tristeza o la yo siento una tristeza creativa, ¿eh? Que creo que también es este Neptuno-Luna, porque yo aplico mis recursos eso para no quedarme sin energía por una tristeza que me lleve a otros lugares. No siento una tristeza creativa, pero sí te comparto, María, que la sensación es de a poquitos, primero avanzo, ¿no? Es como avanzar, hago, y de pronto, hasta cuando he hecho, a ver, haciendo, llega un punto en el que me tengo que rendir. Es como la sensación de tengo que hacer algo y voy a por ello, pero no más allá de lo que puedo. Tengamos en cuenta que tenemos este Júpiter-Saturno en cuadratura, no más allá de lo que toca, y cuando ya no toca, entonces es la sensación de nada sirve, ¿no? Yo creo que este es un poco el peligro de esta luna llena, para que no entremos en una tristeza más de depresión o de desesperanza, ¿no? A veces es verdad que nada sirve, que no podemos hacer nada, y está bien que a veces nada sirva. Está bien rendirnos y entregarnos. Y yo tengo la dualidad de esas dos sensaciones. A vos. Bueno, a mí también me cae en el eje 1-7. Vos sos ascendente en Virgo, yo soy ascendente en Piscis, Ujú, no cerca del ángulo, no tiene la ujú, potencia que puede tener cerca del ángulo, pero la sensación que yo tuve, ¿no? Un poco haciendo ujú, referencia a esto de que está con Neptuno, primero, bueno,
acá es primavera, yo estoy en el hemisferio sur, un mm, poquito más de alergia, estornudo con más facilidad, eso es típico de Neptuno también, además de esta cuestión así un poco melancólica, suele traer una hipersensibilidad, ¿no es cierto?, al medio, eso es. pero también estoy con una sensación de que hay un secreto que yo tengo que develar. Mm, Y es un secreto que va a abrirme a nuevas posibilidades en mi vida, pero mm, no es de orden intelectual. mm, Lo tengo que develar en una meditación, lo tengo que develar en el... Y todavía estoy esperando, en estos días previos al eclipse, como armando ese momentum para llegar a ese momento más culmine donde voy a estar o a través de una meditación, pero sí. estoy sintiendo que el universo tiene algo que decirme. Qué bonito Claro, ¿viste? sí, Porque son signos mutables finalmente que tienen sí, que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Fíjate que Júpiter, el dispositor sí. de la Luna, está en Géminis, el dispositor del Sol está en Virgo, y lo siento con una fuerza, pero cada vez que lo voy a hacer digo, no, todavía no, me falta un poquito más. Maravilloso. Y me ha gustado mucho también, María, esto que has dicho, que también creo que es verdad y comparto contigo una clave muy importante, por ese Neptuno-Luna, ¿no? La hipersensibilidad de esta luna llena. Por eso conectar con la idea de, ¿no? De lo que pueda parecer como víctima, y que lo que es víctima igual se empodera y no lo es, o lo que está empoderado puede aparecer como víctima, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Que podríamos, no sé, pues en el debate que hubo entre Trump y Kamala Harris, ¿no? Que empieza ya nerviosa, floja y de repente, ¿no? Empieza como a coger energía y se da ahí un poco la vuelta, ¿no? Y hay como ese balance. Ese es el balanceo, ¿no? Yo creo que estamos mucho con ese Sí, Plutón en Capricornio en el último grado, que a mí me parece muy protagonista porque es la última vez. Neptuno y Urano todavía están ahí, van a ir cambiando, pero Plutón se despide ya el 20 de noviembre de Capricornio y creo que estamos en un momento definitivo para rematar lo que esté en la agenda que tenga que ver con el uso y el abuso del poder y lo que tú decías. Todo lo que sea viejo, todo lo que haya caducado, todo lo que se esté resistiendo, no se va a sostener, no se va a sostener. Mm. Y a mí cerramos también lo que tú decías, también retomando lo que tú decías de Júpiter-Saturno en 2020, la gran conjunción Júpiter-Saturno-Plutón en 2020 fue en Capricornio. O sea que hay algo, hay mucho, me gusta esto que has dicho, ¿no? Hay mucho de lo que se plantó y de lo que se activó en 2020 que está ahora todavía muy, muy presente. sí, sí, sí. A mí cuando vemos las cartas así y empezamos a hablar de qué pueden significar, me impresiona mucho cómo cuando uno lee las noticias, esto está. Esto Mm, ya lo venimos viendo. Se acerca durante este mes, y bueno, y obviamente toma muchísima fuerza en el día del eclipse, tuvimos un Venus que se fue fortaleciendo y tuvimos esta señora en Francia, lo que ya sí. comentamos, Mm, la princesa Kate en Inglaterra haciendo un video lindísimo mm, anunciando que había vencido su enfermedad, ¿no es cierto? mm, Viendo un Venus en Libra. sí. En el debate Kamala Harris-Donald Trump, claramente ganó ella. Ujú, ujú. Entonces ahí vemos un Venus empoderado haciendo esa cuadratura a Plutón, porque bueno, estamos hablando de Mm. poderes. Uno dice, bueno, será o no la futura presidenta de los Estados Unidos, pero no es ella sola, hay todo un... Eso es. Hablando del debate, está claro bueno, hay un acuerdo, al menos hay un acuerdo en que ella ganó. Sí, sí, de acuerdo contigo. Totalmente. Eso es lo que dicen las encuestas. Yo la verdad es que no vi el debate, pero lo que Mm, dicen las encuestas es ella realmente, él era una persona que reaccionaba y ella fue una persona que logró plantarse. Y fíjate, ¿no? Un Marte en caída, mm, que sí. habla de un hombre que quizás Mm, pensó que estaba como en una posición de fuerza y cayó. Eso a mí me impresiona mucho, mucho mirar las cartas así cuando las vemos sin casa, sin pensar mm, en personas. ujú, Hechos, y de golpe en las noticias empiezan a aparecer estas temáticas, ¿no? Por sí, ejemplo, me gustaría que habláramos un poquito de esa oposición entre Mercurio y Neptuno, Saturno. Me y parece que Saturno. esta es Sí. una oposición súper importante en este eclipse. ¿Quisieras empezar diciendo algo acerca de esta oposición? Bueno, lo que quería, si me permites, María, es a lo que acabas de decir, añadir otro dato que habla, que creo que es muy importante, que es la oposición Sol-Neptuno. Y luego sí que doy paso a esto que me preguntas. Quería aportarlo porque los aspectos
son como los ladrillos, ¿no? De la casa. O sea, se van montando unos encima de otros, van encajando y van dando la construcción final. No es una sola cosa la que es indicadora, ¿no? Y es un poco lo que hacemos aquí, tejer la historia de lo que puede suponer esta carta, por supuesto desde la humildad, que estamos siendo simplemente vehículo y canal de lo que vemos nosotras, ¿no? Y que aquí falta mucha más información y que es nuestra mirada personal. Pero creo que a esto que has dicho de el hombre que puede sentirse empoderado o la mujer, me da igual, dice, alguien en el poder que pueda sentirse empoderado y que de pronto ve que todo se diluye, como cuando la arena, ¿no? Con el agua se va entre el agua que se va entre las manos, usando la simbología de este Neptuno en Piscis. Entonces creo que también es muy troncal en este eclipse la oposición Sol-Neptuno, porque Neptuno diluye al Sol, y el Sol en astrología mundana son los gobernantes, son las élites, son los directores de banco, de empresas. Entonces hay, o directoras, ¿no? Quiero decir que aquí no es el género, sino que aquí aquel que ostenta o aquella que ostenta el poder, con ese Plutón en Capricornio, y que ese poder no esté equilibrado, que le falte cáncer, que le falte, yo también veía un poco en esta transformación social, un último apunte, es que cada vez hay menos personas dispuestas a trabajar porque sí, a trabajar en cualquier cosa, que les paguen cualquier cosa. Entonces, por eso hay también, ¿no? Poco a poco, como creo que se está gestando también un movimiento de el que quiere emprender o el que quiere un trabajo que quiere conciliar mejor. Y creo que aquí quienes dirigen, ¿no? Las empresas se van a ver como de alguna manera abocados también a ajustarse a ese cambio, o sea, los padres ajustándonos a los cambios que nos traen los hijos, ¿no? O sea, yo lo vería un poco en ese sentido, ¿no? Sí, me gusta, Y me gusta sí, muchísimo. ¿Puedo acotar algo? Vos fíjate que sí, cuando Plutón entra en Acuario y Urano entra en Géminis, también creo que de esto que estás diciendo, de cómo se trabaja, de cuál es la lógica de las empresas, creo que mm, algo que va a empezar a pasar es que nos vamos a dar cuenta que somos mucho más potentes mm, cuando en lugar de ser uno es el mejor ¿no? Cuando yo era chica había un Mafalda, no sé si escuchaste hablar de Mafalda de sí, Quino, sí, bueno, muy famosa me en el mundo. encanta. Nosotros nos criamos a Mafalda, ¿no? Mm, Y el personaje de mm, Manolito, que era el chico que tenía el almacén, decía, para poder hacer la harina o para poder tejer o hacer harina en este costal, tengo que pulverizar la harina de otros, ¿no? Como esa lógica de gana uno a costa de que pierdan nosotros. mm, Y creo que con estos transpersonales entrando en Acuario nos vamos a dar cuenta que primero hay para todos, mm, mm, y segundo, que es mucho más potente y dinámico. Por lo menos esa es una de las cosas que yo todo el tiempo estoy sintiendo, que en vez que haya un cacique, mm, seamos comunidades que vamos tejiendo, más rizomáticas, y mm, que el logro de uno le abre puertas a otro, pero esa persona que finalmente abrió la puerta gracias al logro de uno, mm, va también abriendo a otros en su comunidad y se va tejiendo algo mucho más sólido que esa soledad de la persona, que era la vieja lógica, sola, ultrapoderosa, sin mm, poder confiar en nadie, que necesita pisotear al otro para poder sentirse que es más. Eso creo que también en términos de lo positivo va a ser un enorme cambio. Y yo estos días me estuve preguntando si ese secreto que te mm. comentaba, que creo que el universo me está tratando de transmitir, no tiene que ver con eso. Sí, qué hermoso lo que dices, es muy acuariano. Yo tengo una práctica, María, no sé si la he contado alguna vez, que me resuena mucho con esto que estás diciendo y que ojalá se haga a nivel colectivo, ¿no? Y es que cuando voy por la calle y de repente, pues no lo sé, imagínate que el otro día, cuando estaba volviendo del curso de verano de Oxford, pues eran las 10:30, casi las 11, y yo salí del aeropuerto para coger el autobús para venir a casa, ¿no? Y de pronto, cuando me iba a subir al autobús, había una parejita, eran de Colombia, majísimos, un chico y una chica, muy jovencitos, que estaban en la cola para subir al autobús y de repente se iban, se iban. Y entonces, bueno, algo intuitivamente me dijo que no les habían dejado subir al autobús y que tenían que ir a una máquina a coger, probablemente no tendrían tarjeta de crédito.
perdón, no tendrían cash, no tendrían líquido, bueno, el medio de pago no les servía. Ahora no recuerdo muy bien cómo era la cosa. Y entonces en ese momento lo vi y les dije, yo tengo la tarjeta del transporte de todos los días, ¿no? Que tenemos aquí, y les dije, no, yo vi que si iban a la máquina iban a perder el autobús, porque ese es un autobús que carga a la gente del aeropuerto, es muy puntual y se va. Y les dije, pues, no, no, no vayáis, digo, ya os pago yo el billete, ¿no? Y entonces automáticamente pues vinieron, subieron conmigo, amorosísimos, o sea, yo tengo ya muchos amigos de Colombia vamos, me parecen, es un carácter y una personalidad que a mí me resulta muy, muy Cálidos. amable, muy cálida, Sí, sí, sí. sí. Y enseguida querían pagarme, eso, tenían dinero, cash, no tenían tarjeta, el autobús no cogía monedas y me querían pagar. Y yo les dije, no, no, digo, yo no quiero que me paguéis a mí. Digo, quiero que si otro día os encontráis con alguien que le pasa lo mismo que a vosotros, la manera de devolverme a mí el favor es que se lo hagáis a ellos, ¿no? Exacto. Entonces, Es yo así. creo que te referías un poco a eso, a cómo yo Eso. esto lo hago mucho, que como que en vez de que me devuelvas a mí, como generar esa cadena de favores y crear esa red. Mm, Es como salir de la lógica del debo mm, a, o no, por ejemplo, uno lo puede ver, yo a veces, yo tengo tres hijos que son adoptados, digamos, que no son míos biológicos, pero que para mí son hijos, ¿no? Y además de los tres propios. Y recuerdo que una conversación con uno de ellos era, ¿cómo voy a hacer yo para devolver todo lo que vos hiciste por mí? Y mm, yo le decía, es que eso es imposible, esas son deudas que son imposibles, pero vos vas a hacer lo mismo sí, el día de mañana por tus hijos. mm, mm, O quizás la vida te pone en una situación en la que está. Entonces, es eso, ¿no? No es la lógica del, ahora estos señores le deben a Itziar. No, eso es. O te es di algo dos más y me tienes, eso, o amplio. te di dos y me tienes que devolver dos, ¿no? No, 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 es más amplio. Me parece que por ahí viene algo que nos conecta con una trama que está por debajo de la superficie que nos muestra el tema de lo rizomático en la vida, ¿no? Que todo está conectado finalmente. Y al Eso estar es. todo conectado también nos pasa que, o estar más conscientes de que todo está conectado, las tecnologías ayudan mucho a eso, cuando uno ve, por ejemplo, que hay países como puede ser Afganistán, o, por ejemplo, lo que está sucediendo en Brasil, Mm, donde mm. la palabra o la comunicación está siendo sesgada. Creo que ese Mercurio en Sí, oposición Saturno que a decías, ¿no? Saturno, Mm, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que eso ya nos afecta a nosotros mucho más que antes, porque uno empieza a pensar, o por lo menos a mí me pasa, ¿cómo me sentiría yo si hoy no tuviera derecho a hablar, no podría mm. estar haciendo este video, o si yo no pudiera leer una noticia de algo que pasó en tal lugar porque no tengo acceso a X? ¿Qué opinás vos de esta oposición entre Mercurio y Saturno? Bueno, primero que la oposición Mercurio-Saturno está en cuadratura a Júpiter, ¿no? Entonces está aquí como muy, muy tensionada. Totalmente de acuerdo contigo, María, es miedo a hablar y impedimento para que se escuche la voz, ¿no? De algunos colectivos. Bueno, lo de que la voz de las mujeres en Afganistán no se pueda escuchar, de nuevo, ¿no? Con este Plutón entrando en Capricornio, o sea, no tengo palabras para describirlo. O sea, es ¿Vos como, viste? Te deja sin sí, palabras, viendo una luna en exactamente. Piscis, ¿no? Y eso es Mercurio-Saturno, ¿no? O sea, niegan la palabra en algo tan ilógico y tan irracional, porque tenemos a ese Júpiter también cuadrado a Mercurio con Neptuno, ¿no? Y es tan ilógico que nos deja sin palabras. Bueno, creo que también Trump dijo que los inmigrantes en Estados Unidos estaban comiendo los gatos y los perros de los locales, ¿no? O sea, esto que sí, sí, No, no, no lo vi. lo dijo, ¿no? O sea, que entiendo de alguna manera, a ver, estamos aquí en vivo y en directo y como un encuentro muy personal, pero yo es lo que he vivido. Yo estuve en una ONG colaborando en Haití en 2019 y yo he estado en sitios en Haití donde se comían los gatos, pero era lo único que tenían para comer. María, de Claro, verdad. O sea, yo volví claro. de mi viaje a Haití, que estuve colaborando en este orfanato de niños, sin palabras, con esta sensación de Saturno-Mercurio, ¿no? De ahí
a decir, ¿no? Que los inmigrantes en general y que se comen las mascotas, ¿no? O sea, tu perro, mi gato, o sea, con esa, sin filtro, bueno, pues al final es un poco lo que pasa. Y esto se ha hecho viral, claro, porque de todo lo que dijo en el debate, pues ha sido, no me quería centrar en Trump y en el debate o en Kamala Harris, sino poner ejemplos, lo que tú dices, a través de las noticias. Y yo creo que estamos en un momento de dificultad para saber qué podemos decir, qué no podemos decir y tratar de, bueno, hemos vivido el cierre de X en Brasil, ¿no? Entonces, ¿está justificado el cierre de esa red social? No está justificado porque tenemos a Júpiter, que es la ley, que es la justicia, ¿no? Entonces, yo Claro, creo que esto ahí fue con está la ayuda de un juez y en Afganistán por cuestiones religiosas. Ese Júpiter es vital. exactamente, eso es. Entonces yo lo vinculo a eso y en lo personal a cómo el reto para desarrollar mecanismos y recursos para que nuestras creencias y nuestra filosofía de vida en cuanto a que el pensamiento es poder y que el pensamiento positivo genera acciones positivas, no solo sea un conocimiento mental muy racional de Mercurio, sino que esté en el cuerpo, que sea sabiduría, que se pueda mover, ¿no? Entonces puede contribuir a la nostalgia, a la tristeza y a la negatividad que tú decías, o puede ser el impulso que tengamos para decir sí. Yo diría como lo he meditado, lo he pensado y sí lo voy a decir, ¿no? Porque Saturno es quien me da la prudencia para reflexionarlo y luego decirlo. No sé si tú compartes esto, María. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, y ya venimos sintiendo esta oposición porque están en contraparalelo, o sea que esta tensión que muchos de los aspectos que nosotros vemos en esta carta ya se venían sintiendo de antes porque por una cuestión así de otro tipo de aspectos que no son aspectos propiamente dichos, sino que tienen que ver con que los planetas ya estén en paralelos o en contraparalelos, que son similares a conjunciones u Mm, oposiciones. Así que bueno, creo que esta luna llena, este eclipse, como te decía, inaugura algo y también eh, vuelve a poner sobre la mesa temáticas que tienen que ver con ese gran ciclo de los cronocratores de Júpiter y Saturno de finales del 2020. Por eso me parece que es uno de los más importantes. Y yo como palabras finales le diría a a la gente que se resguarde por ese Neptuno, se resguarde, guarde silencio, se resguarde. Yo diría más bien eso, es un momento de, de conectar con una cosa más desde la sensibilidad. ujú. Y yo añadiría algo, añadiría, rescatando de algo que tú has dicho que me ha gustado mucho y honrando este gran trígono de tierra del que participa Plutón y Urano, ¿no? Con el Sol, que estemos atentas. Yo creo que de todo lo que hemos hablado, el eclipse en el mismo día 17-18 de septiembre puede emerger de forma volcánica, ¿no? Utilizando términos de Plutón, muy disruptivo, pero empoderador, por iluminador, que emerja, como tú has dicho, ¿no? Como ese pequeño secreto en este gran trígono de tierra del cuerpo, de las entrañas, de lo interior, ¿no? Y con tanto planeta retrógrado, no tanto del exterior. Genial. Muchísimas gracias, Itziar. Nos vemos el mes que viene. A ti, María, un abrazo.